Buenas, aquí vamos a detallar un poco más los métodos de imágenes sobre la clase de infección del tracto urinario. La idea es ampliar un poco los conocimientos. Para poder hacer este camino que tenemos acá adelante, vamos a empezar por lo más básico, ¿sí? Bueno, aquí tenemos el ejemplo de un riñón, un esquema. Sabemos que son dos riñones, uno a cada lado de la columna, que están situados en el retroperitoneo, con su ilio que mira hacia el centro, hacia la columna. Eh, los riñones van a relacionarse con el uréter para formar el sistema urinario y luego llegará la orina a la vejiga y será excretada por la uretra. El riñón a su vez tiene varias funciones. Separa los productos de excreción, regula la presión arterial, regula la cantidad de líquido extracelular y de agua, conserva las sales, glucosas, proteínas, es como un filtro, y secreta eritropoyetina, que va a tener que ver también con la función, con los glóbulos rojos. Bueno. En cuanto a la estructura, la configuración interna, que es la que más nos va a relacionar con las imágenes que vamos a ver, sabemos que tenemos una corteza y una médula. La médula van a estar separadas por las columnas de Bertin y vamos a tener las pirámides medulares, que son estos triángulos. A su vez, cada pirámide termina en una papila, que es este punto, ¿sí? Cada una de estas estructuras, como si fueran las ramas de un árbol, va a formar los cálices menores que se van a juntar para formar los cálices mayores, y cuando los tres, aproximadamente, cálices mayores se fusionan, forman la pelvis renal, que después forma el uréter. Siempre cuando vemos un órgano debemos situarnos anatómicamente en qué vecindario se ubica para poder, ante una imagen, por ejemplo, de tomografía de resonancia, poder ubicarnos qué queremos ver, qué órgano estamos viendo, y para poder entender cuando hay patologías asociadas, tanto en su origen embriológico como en su anatomía, para poder entender las extensiones de esta patología y las clínicas que nos manifiestan. Bueno, tanto en el hombre como en la mujer, esto es un corte sagital, van a tener casi las mismas relaciones, salvo obviamente por los órganos reproductores. Vamos a tener por delante la sínfisis en ambos, pubiana, luego la vejiga, que es parte del sistema urinario, en este caso en el hombre la vejiga, el útero por detrás y por encima, la vagina por detrás, en el hombre en cambio la próstata rodeando la uretra, y por detrás el recto y el ano, el recto y el ano, y luego la columna sacra, ¿sí? Lumbosacra. La patología ha sido muy controvertida porque por mucho tiempo se pensaba que siempre el reflujo ureteral era el que provocaba el daño renal, y la única manifestación que podía darnos de vez en cuando, ya que el reflujo es asintomático, era la complicación con una infección urinaria. Pero después se supo, gracias sobre todo a las ecografías prenatales, que hay niños que nacen directamente con alguna obstrucción y alteración del tracto urinario que puede generar daño renal sin que haya infecciones urinarias y precedentes a la vida extrauterina. Entonces empezaron las discusiones de que si hacíamos estudios que implicaban someter al bebé a radiación, si el costo o beneficio de aquello llevaba a que sea realmente necesario realizarlas. Como se empezó a ver que no mejoraba o no evitaba tanto el daño renal, lo que se está teniendo a hacer es cada vez hacer menos estudios de imágenes que tengan radiación. Obviamente que esto está en constante cambio, y también hay pruebas de laboratorio que a veces prometieron más y después no fueron tantas. Entonces siempre estar atentos y entender qué sirven y qué aportan cada método para poder no aprender un esquema que durante su vida profesional puede cambiar varias veces. ¿Sí? Del 2008 al 2013, otros artículos del 2015 han ido cambiando. De hecho, no todos los países son iguales a las recomendaciones. Entonces, a pantallazo general para recordar este algoritmo. En un niño que tiene un primer episodio de infección urinaria típica,
sí o sí le hago ecografía renovesical. Si tiene menos de un año, sea normal o anormal el resultado, sí o sí se va a hacer una cisturetrogamografía miccional para ver, gamografía no, sí, cisturetrografía, perdón, miccional para ver si tiene reflujo o no. Si me da normal, ya está, terminé, no tiene reflujo, se terminó. Si me da normal y tiene reflujo vesicolateral, voy a hacer ahí sí un renograma, una gamografía, para ver si hay cicatrices, escaras, ¿sí? En cambio, si es mayor de un año y es su primer episodio, no hago más estudios. En cambio, si es mayor de un año y es su primer episodio y la ecografía me da alterada, sí voy a hacer más estudios. O si recurrieran las infecciones urinarias pese a tener una ecografía normal, lo cual me puede estar indicando que tiene un reflujo porque la ecografía puede ser normal y que no se vea una dilatación de la pelvis y solo con la cisturetrografía miccional lo vea. Y después, en el caso de las infecciones urinarias atípicas o recurrentes, si es menor de un año, voy a hacerle los dos estudios y si es mayor de un año, si me da normal la ecografía, le voy a hacer una gamografía y si me da normal la ecografía, generalmente ya se deriva al especialista y probablemente haga los dos estudios, ¿sí? Bueno, eso en líneas generales. Vamos a ir a cada método. La ecografía. ¿Qué tiene? Bueno, nos permite evaluar la vejiga, los uretres y los riñones, o sea, todo el aparato urinario. Es de bajo costo, no utiliza radiación, no es invasiva, es repetible, es dinámica, veo movimiento y permite utilizar el Doppler que nos va a dar más detalles que ahora vamos a ver cuáles son. Bueno, ¿qué tengo que tener en cuenta cuando veo una ecografía? Vamos a hablar de, primero, si están los riñones, si están en su posición correcta, ubicados, si tienen forma normal, tamaño normal acorde a la edad, porque el riñón va a crecer mucho en las primeras etapas de vida, la simetría entre ambos riñones, el contorno que sea regular, la diferenciación entre la corteza y la médula. La corteza es esta parte que es hipoecoica o isoecoica al parénquima hepático del lado derecho y al vaso en el lado izquierdo. Y la médula, como es grasa, es ecogénica, porque la grasa en ecografía se ve ecogénica, o sea, blanca. ¿Sí? La pelvis renal y los cálices no los voy a ver salvo que haya patología, o sea, lo normal es no verlo. En este caso hay una dilatación, hay una hidronefrosis, entonces la veo. Veo una dilatación de un tubo que tiene agua, entonces lo veo anecoico, negro, 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 negro como esto. ¿Sí? Esto es un corte longitudinal, como si cortáramos acá igualito al dibujo, y el corte axial sería este o transverso, en el cual puedo medir en la pelvis, en el anteroposterior, que es como se mide, y si es mayor a 1 centímetro es patológica. La valoración de la corteza, si está adelgazada o está más ecogénica, me va a hablar de que es un proceso prolongado y que está dañando más al parénquima renal. Como hablábamos hoy de la era prenatal, este niño que tenía una hidronefrosis izquierda, si yo le hacía una ecografía prenatal y me informaban eso, me estaban diciendo que si este era el feto y le hacía un corte axial y esta era la columna lumbar y estos eran los riñones, este riñón no se veía la pelvis, pero este sí, o sea que ya desde intrauterino, esto es posterior, esto es anterior, esto es el abdomen corte axial, puedo ver las dilataciones, tanto como en el adulto. Fíjense qué parecida la imagen acá, ¿sí? A esto. Muy bien, seguimos. La infección urinaria va a estar asociada a estas malformaciones, por eso las estamos buscando. Y estas anomalías o obstrucciones del tracto urinario. En este caso podemos ver dos riñones, el corte axial, derecho e izquierdo, con dilatación de la pelvis, con, a nivel más bajo está la vejiga, y vemos la dilatación de los uréteres proximales llegando a la vejiga. O sea que todo el uréter está dilatado. Este es un ejemplo de una displasia renal, no es de muy buena calidad, pero ¿qué podemos ver? Que el riñón está disminuido de tamaño, que está ecogénico, que tiene quistes. Todos esos hallazgos son patológicos y no podemos diferenciar bien la relación entre la corteza y la médula.
Este es un ejemplo de un paciente que tenía infección urinaria y para que vean, los riñones son normales. Sí llamaba la atención en este caso, pero no siempre se ve, que la orina estaba muy turbia, tenía muchos ecos internos. Generalmente esto tiene que ser anecoico, bien líquido. Estos son otros hallazgos que podemos encontrar en la ecografía vesical, por ejemplo un divertículo, que es una dilatación de la pared que comunica por un cuello, va a ser anecoicos ambos. Esto es frecuente de ver cuando hay una obstrucción de uretra distal o una dilatación exagerada de la vejiga por fuerza, vejigas meningoceles sometidas a varios cateterismos, y el útero-cele, que es la dilatación de la porción distal del uréter en la unión uretero-vesical, que se va a ver como una fina imagen anecoica dentro de la vejiga. El Doppler lo que nos permite es ver la perfusión cortical. Entonces, cuando vemos con un angiopower un área engrosada, en este caso ecogénica, puede ser hipo, depende del estadio de la pielonefritis, sin vascularización podemos sospechar que la infección se está focalizando aquí. El Doppler también nos permite ver la entrada de la orina a la vejiga en esa unión uretero-vesical. Miren cómo entra el jet bilateral de los dos lados del mismo tamaño. Este es el derecho, este es el izquierdo, y acá una foto lograda de los dos al mismo tiempo. Entonces, en el último consenso, la Sociedad Argentina de Pediatría recomienda indicar en ecografía renovesical pre y postmiccional en el caso que pueda contener esfínteres en todos los pacientes, ¿sí? Por riesgo a desarrollar un daño renal y poder detectar tempranamente uropatías obstructivas o daños preexistentes congénitos, ¿sí? La cisturetrografía miccional, se me confunde con la otra, muestra la anatomía de la vejiga y el ureter y la presencia o ausencia de reflujo. Lo más importante es la demostración del reflujo. Si no hay reflujo, yo no voy a poder ver ni el uréter ni los riñones, porque si cierran bien la unión de los uréteres con la vejiga, ya luego no va a pasar el contraste, porque yo lo que hago es ingresar contraste por la uretra. En caso de que haya reflujo, voy a poder determinar el grado de reflujo. También sirve para ver patología de la uretra masculina, el diagnóstico de la válvula de uretra posterior, que es una malformación que se asocia a reflujo y a patología obstructiva, ¿sí? Esta es una sala de radioscopía en la cual está el radiólogo. Acá puede ver por fluoroscopía continua lo que va sucediendo, como si fueran placas continuas pero con menor radiación. Y ha ingresado ya una sondita que va a ir conectada a una bolsa que le vamos a poner como un búster el contraste iodado diluido en líquido, y es lo que va a ir ingresando por el pene hasta la vejiga, en los casos más grandes con sonda Foley y en los niños más chiquitos con sonda K30, y eso va a llenar a presión con contraste la vejiga. Acá tenemos una sonda K30 ingresando en el pene de un niño, ¿sí? En las niñas es lo mismo. Se hace con guantes estériles, con campo estéril, se pone Perminox, se usa lidocaína para que no moleste tanto. En este caso, la unión del uréter con la vejiga no cerró, entonces por presión hizo reflujo y se llenaron ambos uréteres, pelvis, cálices. En este grado es un grado muy avanzado porque ya no están ni marcadas las papilas, ¿sí? Acá tenemos un grado 2, acá un grado 3, acá un 4 y acá un 5. Lo mismo que estábamos diciendo, eso está en la guía. Y acá es muy importante hacer una foto en el momento miccional, por eso se llama cisturetografía miccional. Fíjense que acá se ve el contraste saliendo por la uretra y puede que en ese momento el reflujo esté, casi no se ve, con un doble sistema derecho, grado 2. Puede que si no fuera en la fase miccional no se hubiera visto tan claro. Fíjense cuando ya casi no tiene pis cómo se va borrando. En cambio el del lado izquierdo siempre perpetuó porque era más avanzado. Pero reflujos pequeños podemos perderlos, ¿sí? Este es un grado 1, miren qué chiquito, casi no llega al riñón. Y siempre es muy importante la placa oblicua para poder ver los cortos reflujos que puede tapar la misma vejiga por ser radiopaca, por el contraste radiopaco, o sea, blanco.
La imagen de cobra es la del mismo quiste del uréter